Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera recordar a Humberto Giannini, quien, como ustedes saben, fue un admirable filósofo chileno que consideraba a Valparaíso, en particular a Playa Ancha, como su primera casa, a pesar de haber nacido en Santiago. Lo quiero recordar porque en pocos días, el 25, se cumplirán 10 años de su fallecimiento. Yo nunca lo conocí personalmente, pero lo he leído, he pensado sus ideas y he utilizado sus trabajos en mis clases en la Universidad Católica en Lima. En particular, su maravilloso ensayo sobre el crátilo de Platón, que aparece en su libro Desde las Palabras. Y es desde las palabras, es decir, a partir de ellas, que quiero hablar hoy aquí. Tal vez sería bueno comenzar explicando el título, el colapso del lenguaje. ¿Cuándo colapsa el lenguaje? Una respuesta espontánea es la siguiente: el lenguaje colapsa cuando no se entiende. Es decir, cuando alguien dice algo y no entendemos lo que dice. Pero no porque hable otra lengua, sino porque aun si manifiestamente compartimos la misma lengua, digamos el castellano, no entendemos lo que dice. El colapso del lenguaje sería entonces la circunstancia en la que el lenguaje se desmorona, balbucea, deja de transmitir contenidos comprensibles y ocurre un corte en lo que suele llamarse la comunicación. Un ejemplo ilustrativo de esto es el episodio de Babel en Génesis 11, cuando Dios baja de los cielos para confrontar a un pueblo en el Sinar, en Babilonia. Un pueblo en el que, cito, todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Fin de cita. Y Dios, claramente molesto por algo, dice: confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Podemos concluir que Dios les colapsó el lenguaje a los pobres sinaritas. Observen que si adoptamos esa interpretación inicial del colapso, entonces también deberíamos concluir que César Vallejo colapsa el lenguaje cuando escribe: al ras de batiente nata blindada de piedra ideal, está en Trilce 20, y que asimismo Elvira Hernández colapsa el lenguaje a su manera cuando escribe: en un pie la garza sostiene la tarde. En ambos casos, Vallejo y Hernández, no es muy claro lo que se dice. Entendemos cada una de las palabras, pero no las entendemos dispuestas de esa manera. Vale la pena regresar un momento al episodio de Babel. Ahí se dice que los sinaritas hablaban un mismo lenguaje y que tenían idénticas palabras. Dios baja luego y confunde su lenguaje, pero no se nos dice cómo lo hace. ¿Acaso no se entienden las palabras o lo que no se entiende es la disposición de las palabras? Regresaré sobre este punto en un momento. De cualquier forma, la idea inicial es clara. El lenguaje colapsa cuando no se entiende, cualquiera sea el método del colapso. En lo que sigue, quisiera presentarles la versión opuesta. La idea de que el lenguaje colapsa cuando se entiende. La filósofa francesa Sarah Kaufmann escribió, cito: el mayor peligro de usar un lenguaje es ser entendido. Fin de cita. Esa es la tesis que quiero defender aquí. Admito que no es un comienzo muy auspicioso afirmar que es un peligro ser entendido, pero me esforzaré en hacer que la tesis les resulte razonable y así podrán regresar a casa contentos, aún si no me han entendido,
o especialmente, si no me han entendido. Voy a comenzar con un símil que quiero colocar como telón de fondo a todo lo que voy a decir. El símil es entre dos disciplinas, la física y la lingüística, y es el siguiente. Una de las tareas fundamentales de la física clásica fue la de fijar la velocidad y la posición de las partículas del universo. Similarmente, una de las tareas fundamentales de la lingüística clásica fue la de fijar el sonido y el significado de las unidades del lenguaje. Pero así como un tal Werner Heisenberg explicó hacia 1927 que fijar velocidad y posición simultáneamente era ilusorio o meramente probabilístico, un tal Ferdinand de Saussure explicó en los primeros años del siglo XX que fijar sonido y significado, o significante y significado, como se conoce ahora técnicamente, era igualmente ilusorio. Esto les puede sonar extraño, porque todos sabemos que justamente Saussure fue el autor de esa famosa fijación entre sonido y significado que conocemos como signo. Y sin embargo, Saussure escribió: el signo es una ficción, y agregó: el signo es el resultado conveniente de una debilidad cognitiva de los seres humanos. Es una entidad imaginaria. Eso fue lo que escribió Saussure. A diferencia de Heisenberg, sin embargo, nadie le hizo caso. La física devino cuántica y la lingüística se estancó por mucho tiempo en la ficción del signo. Esto ocurrió porque le hicimos caso a las notas de sus alumnos. El curso de Lingüística General, que es el texto inaugural de la lingüística moderna, no fue escrito por Saussure, sino que es el resultado de notas de clase de los asistentes a sus seminarios. Le hicimos caso al curso de Lingüística General, pero desestimamos las notas del propio Saussure, que recién fueron descubiertas a finales del siglo XX, donde habla Saussure explícitamente de la ficcionalidad del signo. Lo pondré en términos más simples para explicar por qué es importante esto. Las uniones más conocidas de sonido y significado son las palabras. Para nosotros, los usuarios de una lengua, las palabras gozan de un atractivo fundamental. ¿A qué se debe este atractivo básico? A este atractivo casi fetichista que tenemos con las palabras. Por ejemplo, decimos cosas como "dame tu palabra" como base para establecer una cierta credibilidad en el otro. En el Evangelio de Mateo se lee la famosa frase del centurión a Jesús: "Una palabra tuya bastará para sanarme". En jerga jurídica existe la libertad bajo palabra, y en jerga epistémica nos preguntamos si podemos pensar sin palabras. Hablamos de buenas y malas palabras, y parece que si alguien tiene la última palabra, tiene algo decisivo. El atractivo de la palabra como signo es manifiesto. ¿A qué se debe este atractivo? El atractivo de esta ficción. A que, como hemos dicho, las palabras son asociaciones convenientes de dos elementos. Una parte material, normalmente un sonido, pero puede ser cualquier marca sensorial, y una parte conceptual, un significado. Si digo árbol, esta sucesión de sonidos A, R, B, O, L va asociada a un concepto, el significado de árbol. ¿Por qué es esto una ficción? ¿Acaso árbol no significa árbol? Estas unidades básicas, las palabras, son en realidad objetos más bien primitivos y rudimentarios, y no son exclusivas de los seres humanos. Otros animales también las tienen. Las avispas, por ejemplo, tienen una palabra, una sola,
en su lengua. Y además, solamente la pueden pronunciar las hembras de la especie. Adivinen qué significa. En efecto, estoy ovulando. Los monos Vervet tienen al menos 3 palabras y las 3 indican tipos de peligro. Las abejas tienen 4 y están referidas al alimento. Como he dicho, la marca sensorial es normalmente un sonido, pero no siempre. Lo es en el caso de los monos, pero en el caso de las avispas es un olor, una feromona. Y en el de las abejas, una cierta danza visual. La unidad básica, la palabra, es, sin embargo, consistentemente la unión de una marca física y un contenido que es transmitido mediante la marca física. La diferencia entre nosotros y los otros animales parece ser una cuestión de cantidad de palabras. Nosotros, los sapiens, tenemos muchas. Un estudiante universitario maneja unas 100.000 palabras. Pero no tenemos todas las posibles. Por ejemplo, tenemos una palabra para el que no cree en Dios, pero no tenemos una para el que no cree en unicornios. Pero sin duda podríamos tenerla, digamos, unicornio. Yo, por ejemplo, me considero un unicornio. Ya tenemos una palabra nueva. Los seres humanos tenemos la capacidad de incrementar y disminuir el número de palabras de nuestra lengua. Pero como veremos, el número de palabras no es la diferencia importante entre nosotros y el resto del reino animal. El problema con las palabras es que, como intuyó Saussure, son ficciones. Y ese es un punto importante en el que no siempre reparamos, pero que sin embargo tiene una historia larga. Tal vez fueron los sofistas griegos, Gorgias en particular, quienes comenzaron con esto. Más modernamente, Nietzsche sostuvo algo similar en sus escritos sobre retórica. Pero fue finalmente Saussure quien inauguró la formalización teórica de la ficcionalidad de las palabras, o de los signos, como él dice. Porque lo que hizo Saussure fue subrayar la ficción, ya no en la relación que las palabras puedan tener con las cosas que hay allá afuera en el mundo, sino en la relación que las palabras puedan tener entre sí. Regreso a la pregunta central, entonces. ¿Por qué son ficciones? ¿Acaso el sonido árbol no significa árbol? En efecto, todos asumimos que la palabra árbol tiene un significado. Por contraste, si mezclo los mismos sonidos de árbol y digo lorba, diríamos que lorba no tiene significado. Ahora bien, sobre eso que árbol tiene, pero que lorba no tiene y que llamamos significado, podemos hacernos 2 preguntas inmediatas. ¿Qué es y dónde está? Ambas preguntas están relacionadas. Por ejemplo, muchos de ustedes, estoy seguro, piensan que los significados son entidades que tenemos en nuestros cerebros o en nuestras mentes, dependiendo de qué tan materialistas son. Hagamos un experimento. Asumiendo que todos aceptamos que la palabra árbol tiene significado y que éste está en algún lugar de nuestras cabezas, cierren los ojos por un momento y traten de ubicarlo. ¿Lo encuentran? ¿Saben dónde buscar? ¿Saben qué forma tiene el significado de árbol? Alguien dirá, tengo la imagen de un árbol en mi cabeza. Sí, muy bien, pero eso no puede ser el significado de árbol por 2 razones. Primero, la imagen de árbol en tu cabeza y la imagen de árbol en mi cabeza son distintas. Y con toda seguridad son imágenes de árboles distintos. Tal vez tu imagen es la de un árbol frondoso muy grande y la mía la de un árbol caduco más bien pequeño. Pero si asumimos que tú y yo, al hablar castellano, compartimos los mismos significados, si asumimos que ambos tenemos el mismo significado de árbol
cuando decimos árbol, entonces la imagen que tenemos en la cabeza, que es distinta en ti y en mí, no puede ser el significado de árbol. La segunda razón es que creemos tener la imagen de árbol en la cabeza, pero en realidad lo que tenemos es la imagen de un roble, o de un arce, o de un álamo, o de un árbol que vimos dibujado en alguna parte, pero no la imagen de árbol. Por la misma razón, si les pido que imaginen un triángulo en la cabeza, el triángulo imaginado tiene que ser equilátero, isósceles o escaleno, pero no pueden hacerse la imagen de un triángulo de un triángulo puro en la cabeza. La moraleja de todo lo anterior es simple. El significado no tiene nada que ver con imágenes que podamos tener en la cabeza. Pero hay una salida común para todo esto, para la forma del significado y para su ubicación: el diccionario. Si existe un altar mayor de la ficcionalidad del signo, un templo sagrado de las asociaciones de sonido y concepto, ese es el diccionario. Pero como todo templo erigido para albergar entidades imaginarias, el diccionario no es confiable. Normalmente consultamos el diccionario para averiguar el significado de una palabra que no conocemos. Tal vez, por ejemplo, no sabemos qué significa la palabra superbacáneo. Bueno, vamos al diccionario y mirabile factum nos dice que significa innecesario o superfluo. Este ejemplo lo busqué hace una semana. Yo tampoco conocía que existía superbacáneo, pero en fin. Sin embargo, raras veces consultamos palabras cuyos significados sí conocemos. Y eso es algo que deberíamos hacer más a menudo para ver si podemos confiar en un diccionario. Hagámoslo. Abro el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y consulto los términos de color, por ejemplo. Azul, que creo conocer bastante bien. Y el diccionario dice lo siguiente: azul, color semejante al del cielo sin nubes y el mar en un día soleado. Decir color semejante ya introduce un cierto grado de variabilidad, pero la cosa solo empeora. Dice la definición semejante al del cielo sin nubes. ¿A qué hora? Porque si es a las 11 de la noche, eso no es muy azul, que digamos. Pero no conforme con esa semejanza, el diccionario dice es semejante al mar en un día soleado, que tampoco mejora mucho las cosas. En otras palabras, la definición de azul tiene sentido solo si ya conocemos qué significa azul. Pero si nos visita un extraterrestre y trata de aprender la palabra azul leyendo el diccionario, probablemente nunca lo hará. Problemas semejantes ocurren con los otros términos de color. Rojo es definido como color semejante al de la sangre o al del tomate maduro, a la de la sangre arterial, que en efecto es roja, o al de la venosa, que es demasiado oscura como para decir que es roja. Y cuando se dice del color del tomate maduro, supongo que la academia piensa en el tomate rojo maduro, porque el tomate verde maduro no es rojo. Una vez más, solo si sabemos qué significa rojo de antemano, entenderemos la definición. Podría seguir, pero no tenemos tiempo aquí. Si les divierte, cuando regresen a casa, pueden revisar por su cuenta las definiciones de verde, por ejemplo, o amarillo, o revisen la definición de mesa, que no tiene desperdicio. Los diccionarios son inconfiables, no solo porque son inexactos y muchas veces ideológicamente torcidos, sino también porque no fijan gran cosa en particular. En particular, no fijan sonidos con significados. Si regresamos a nuestra pregunta original, ¿acaso el sonido árbol no significa árbol? Y queremos resolverla con el diccionario, nos damos con el inconveniente adicional de que árbol tiene 9 significados asociados. Eso no es fijar sonidos con significados de manera muy eficiente.
De hecho, en general, las palabras del diccionario tienen múltiples significados. Es difícil encontrar palabras que signifiquen una sola cosa, a menos que ingresemos en cierto vocabulario técnico. Oxalato, por ejemplo. Y aún así, esas palabras podrían usarse para significar otras. Hay quienes tratan de suavizar este efecto, arguyendo que se trata de un alto grado de polisemia que envuelve a todo nuestro léxico. Pero como verán en un momento, estoy hablando de algo muchísimo más serio que eso. Y hay un problema adicional con el diccionario como depositario de las asociaciones de sonido y significado. Las entradas léxicas están organizadas de tal forma que hay un término a la izquierda, la palabra que se quiere definir, y hay una serie de términos a la derecha, la definición. Ahora bien, parte de nuestra ilusión es creer que lo que hay a la derecha, la definición, es el significado de la palabra que está a la izquierda. Pero esto tiene varios problemas. El primero es que lo que hay a la derecha son más palabras, no significados. Y segundo, que aun si asumimos que dichas palabras representan, por ejemplo, rasgos semánticos, estos no pueden constituir el significado de un término. Hay una prueba de esto, que es muy ilustrativa y que se la debemos al filósofo norteamericano Jerry Fodor. Tomemos una palabra como perro y abramos el diccionario una vez más. Y el diccionario nos dice de perro, mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos según las razas, que tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal a su dueño. Esa es la definición del diccionario, que ha mejorado porque la definición de 1956 incluía el macho de cuya especie suele levantar una de las patas traseras para orinar. No les estoy mintiendo. Y no voy a comentar que la segunda definición de perro del diccionario es persona despreciable. Entonces, si eso, la definición de perro, es el significado de perro, se sigue que si no sabemos eso, no sabemos el significado de perro. Tomemos un niño de 5 o 6 años, que ciertamente sabe qué es un perro. Si sabe qué es un perro, entonces debería saber que es un mamífero doméstico de la familia de los cánidos, etc. Pero, un momento, ¿sabe un chico de 6 años qué es un mamífero? Si alguien no sabe que el perro es un mamífero, ¿no puede tener el significado de perro? ¿Sabe el niño de 6 años a qué alude el adjetivo doméstico? ¿Sabe si un animal pertenece a la familia de los cánidos o no? Ciertamente no sabe eso. Y sin embargo, ese niño sabe lo que es un perro. Por lo tanto, la definición que aparece en el diccionario no puede ser el significado de perro. La definición puede ser correcta, a pesar de ser inserviblemente vaga, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, muy leal al dueño. Y si no es leal al dueño, ¿no es un perro? Y puede representar nuestro conocimiento enciclopédico del mundo. Es cierto que el perro es miembro de la familia de los cánidos, pero eso no es el significado de perro. No me pregunten cuál es el significado de perro, porque confieso que no lo sé, salvo decir decepcionantemente algo como el significado de perro es perro. Y sí, esa es una confesión muy dura para un lingüista profesional, y estoy seguro que Umberto Giannini gozaría como un chancho con esto. Resumiendo, aun si asumimos que el sonido árbol está asociado al significado árbol, no sabemos muy bien qué es el significado de árbol, ni dónde está. Bueno, al menos sabemos que no es lo que aparece a la derecha de una entrada léxica en un diccionario. Pero si no es ahí, ¿dónde? Quiero regresar a la figura del colapso con la que comencé esta conferencia. ¿De dónde proviene? Vuelvo al símil que compara los desarrollos iniciales de la física cuántica con los de la lingüística moderna. Para la física cuántica, el universo es una superposición de estados en los que la materia está dispuesta de forma probabilística.
El ejemplo princeps de esto es el famoso gato de Schrödinger, que está muerto en un estado y no está muerto en otro. No es que uno de los dos estados sea real y el otro no. Ambos son reales. Es cuando entra un observador, cuando se abre la caja y se observa el estado del pobre gato, que nos enteramos de que el gato está muerto o vivo. Ese ejercicio de observación es al que se le denomina un colapso de la función de onda en términos técnicos. Supongamos que el gato está vivo. ¿Qué fue de la superposición en la que el gato está muerto? Es igualmente real, pero por así decirlo, es una realidad no observada. No voy a decir mucho más sobre la realidad de los llamados metaversos, porque lo que me interesa aquí es el símil con la lingüística. En efecto, en lugar de un gato en una caja, lo que tenemos es una palabra en una lengua. Está la palabra viva o muerta. Es decir, significa esa palabra A o B. Como en el caso del gato, no lo sabemos. Significa tanto A o B, o más bien significa A y B a la vez. Pero en algún momento abrimos la caja, hacemos una observación para revelar un estado del gato y colapsamos la superposición de estados, vivo o muerto, en los que está el gato. Ocurre lo mismo con la lengua. ¿Qué es una observación en lingüística? Simplemente el usar una palabra, típicamente usarla en una frase. El modelo de Saussure que emerge de todo esto es muy distinto del Saussure clásico que conocimos, si tuvimos suerte, en los primeros años universitarios, cuando se nos hacía repetir que el signo era la unión de un significante y un significado. Ese Saussure nos presentaba una lengua como un conjunto de esos signos, es decir, como un conjunto de dichas uniones. Al menos eso fue lo que sus alumnos entendieron en sus seminarios y lo reprodujeron en el curso de Lingüística General. No sé si los alumnos entendieron mal o si Saussure les dio una versión muy simplona de su teoría para que la entiendan. Recuerden que Saussure, cuando volvía a casa luego de sus seminarios, lo primero que hacía era quemar sus apuntes de clase, como si fueran finalmente inútiles. El otro Saussure, el que estoy tratando de revivir aquí, el que dejó en 8 cajas notas manuscritas en la casa de campo de su familia en Suiza, tiene una versión bastante más, por así decirlo, cuántica del signo y de la lengua. La lengua no es un conjunto de signos. La lengua es una superposición de asociaciones entre significantes y significados. De tal manera que cualquier significante está asociado a cualquier significado. Como en el caso de la física, hay asociaciones que son más probables que otras. Tal vez la asociación entre el sonido perro y el significado animal sea más probable que la asociación entre el sonido perro y el significado oxalato. Pero, en principio, cualquier asociación es posible. Luego, hacemos observaciones, es decir, colocamos las palabras en contextos mayores, en frases. Lo que hacemos al usar una palabra es efectivamente una observación, es decir, producimos un colapso de la superposición de asociaciones posibles entre significantes y significados. Por eso es que Saussure afirma en sus escritos, en las 8 cajas, no en el curso, que uno de los errores fundamentales de la lingüística es creer que si uno tiene una lengua con 500 significantes y 500 significados, uno tiene una lengua con 500 palabras. Es decir, si tenemos 500 sonidos por un lado y 500 significados por otro, el error es creer que tenemos 500 uniones de unos con otros. Es un error porque en verdad lo que tenemos es al menos 250.000 palabras. Es exactamente por esto que yo había advertido que no se trata simplemente de polisemia,
porque la polisemia asume que hay un puñado de significados fijos después de todo. De lo que se trata, en cambio, es que un significante puede asociarse a cualquier otro significado antes del colapso. Es como si tuviéramos sinonimia y homonimia infinitas simultáneamente. Es en este sentido que el signo tradicional, el del curso, es una ficción. Pero debemos escarbar más porque debemos explicar por qué esto es así. La razón por la que un significante puede asociarse con cualquier significado es que los significantes y los significados son entidades totalmente negativas. Este fue el gran hallazgo de Saussure y el criterio central a partir del cual se desarrolló eso que conocemos como estructuralismo. ¿Qué quiere decir que tratamos con entidades negativas? Que lo único que hay en la lengua son diferencias. Diferencias de sonidos y diferencias de conceptos. Tomemos como ejemplo un entretenimiento común en diarios y revistas, el juego de encontrar las 7 diferencias. Se nos presentan 2 dibujos. En uno el conejo tiene una sola oreja, en el otro al árbol le falta una hoja, etc. El punto interesante del ejercicio para nosotros es que la diferencia entre los 2 dibujos no se encuentra en ninguno de ellos, sino entre ellos. Uno no puede poner el dedo sobre la diferencia misma. Similarmente, no hay el significante perro, sino hay la diferencia entre los significantes perro y berro y cerro y pero, etc. Y el significado, y no hay el significado perro, sino hay la diferencia entre el significado perro y el significado gato y el significado lobo por el lado del significado. Para Saussure, la ficcionalidad del signo consiste en fijarse solamente en el dibujo del conejo con una sola oreja. El signo es ficción porque en buena cuenta es ilusorio reunir en una entidad positiva 2 diferencias. Y es en este sentido que el colapso nos da la ilusión de entender, es decir, de asumir que hay conexiones fijas entre sonidos y conceptos, cuando en realidad barremos bajo la alfombra de la ficción del signo todo el juego diferencial de la lengua. Es ahora que debo regresar a una cuestión que dejé colgando al inicio. Cuando me refería a Babel como un ejemplo del colapso del lenguaje, en la interpretación de que el colapso suponía un corte en la comunicación, un corte en el entendimiento, de tal forma que no entendemos lo que dice el prójimo, me pregunté un poco en broma, pero totalmente en serio, ¿cómo era que Dios confundió la lengua de los sinaritas? ¿Cómo lo hizo? 2 posibilidades. Uno, hizo que no entendieran las palabras del prójimo, es decir, confundieron los significados que antes habían sido fijados. O 2, hizo que no entendieran, como en Vallejo y Hernández en los versos citados al inicio, las formas en las que las palabras estaban dispuestas en una frase, las formas en las que las palabras se articulan entre sí, es decir, confundió su sintaxis. Para resolver esto, debo presentar una distinción crucial, que es la distinción entre lo que es una lengua y lo que es el lenguaje. Una lengua es un objeto histórico, construido por los seres humanos en base a hábitos, usos, costumbres, en base a reglas lingüísticamente contingentes. Una lengua puede admitir sujetos tácitos, otra no. En base a diccionarios, hay palabras nuevas y otras que caen en desuso. Diccionarios que son construidos en base al gusto ideológico de academias y autoridades. La palabra mierda y la palabra carajo son consideradas palabras malsonantes por la Real Academia Española, al menos hasta este año en que consulto el diccionario. Es decir, palabras que, cito a la Academia, ofenden el pudor, el buen gusto o la religión. Pero la palabra huevón no, es una palabra malsonante. Por lo tanto, carajo ofende a la religión, pero huevón no. Como buen objeto histórico,
una lengua cambia con el tiempo. En el siglo X se podía decir en castellano los, tus, perros. Ya no. Todo eso es lo que es una lengua. El lenguaje, tal como quiero emplear el término aquí, es otra cosa. El lenguaje es un objeto biológico que no fue construido, ni inventado, ni fabricado por los seres humanos. En todo caso, no más que un riñón o una nariz. Como objeto biológico, es parte de la dotación genética de la especie, tal vez exclusiva del sapiens. El lenguaje no está estructurado en base a hábitos ni academias. Hay academias de la lengua, pero no hay academias del lenguaje. El lenguaje no cambia, en todo caso muta, pero en un sentido estrictamente biológico. Los poetas escriben en lenguas históricas. Vallejo escribía en castellano, Seamus Heaney en inglés, etc. Nadie escribe en lenguaje. Hay varias lenguas, entonces, y tienen nombres, castellano, inglés, aymara, mapudungún, pero hay un solo lenguaje y no tiene nombre, salvo lenguaje. ¿Qué hay en el lenguaje distinto de la lengua? Depende de a quién se le pregunte, pero mínimamente hay instrucciones para el ensamblaje de unidades lingüísticas, dispositivos de articulación, esqueletos de organización formal, lo que simplificando podemos llamar sintaxis, la arquitectura formal básica de cualquier lengua humana. Por ejemplo, la posibilidad que tienen las lenguas humanas de hacer preguntas está determinada por el lenguaje, no por las lenguas. También la posibilidad de cuantificar y tal vez también la posibilidad que tenemos para hacer que el lenguaje se vuelque sobre sí mismo, lo que a veces denominamos metalenguaje. Sin duda, se trata de determinaciones abstractas, de una sintaxis formal que delimita tanto la forma como las posibilidades expresivas de todas las lenguas históricas humanas. Se trata de un límite también, pero uno impuesto por nuestra biología. Así como el ojo humano no está diseñado para ver infrarrojo, así también el lenguaje humano no está diseñado para articular cualquier cosa de cualquier manera. Pero así como podemos inventar dispositivos especiales que nos permiten acceder a ciertas longitudes de onda a las que nuestros ojos naturales no pueden llegar, así también podemos inventar ciertos dispositivos lingüísticos que nos permiten acceder a regiones a las que los mecanismos normales de las lenguas históricas no logran acceder. No tengo tiempo aquí para desarrollar esto, pero quiero mencionar que el poema es uno de esos dispositivos. Esto nos permite decir algo, así sea brevemente, sobre el tema de los límites del lenguaje y los límites de las lenguas. Los límites formales a la expresión humana determinados por el lenguaje no son los mismos que los límites establecidos por las lenguas particulares en dos sentidos importantes. Por un lado, los límites de las lenguas particulares giran casi siempre alrededor de la necesidad semántica de decir algo. En efecto, giran alrededor de la noción de entender, es decir, del colapso arriba señalado. El lenguaje es indiferente a estos límites, los ignora. Al ojo humano no le importa si vemos infrarrojo o no. Al lenguaje no le importa si nos comunicamos o no. Pero debemos tener cuidado cuando empleamos la noción de límite, porque debemos definir si la referimos al límite del lenguaje o al de las lenguas. Cuando decimos que un poeta arremete contra los límites del lenguaje, debemos decidir primero si lo que se está probando son en efecto los límites del objeto biológico o del objeto histórico. En la gran mayoría de los casos se trata de esto segundo. No es muy difícil arremeter contra la lengua. Los niños lo hacen con frecuencia y por ello son corregidos por alguna autoridad. Lo hacen no solamente cuando emplean morido como participio perfectamente regular, sino también cuando, siguiendo el paradigma de decir el césped está mojado, la camisa está mojada, el pelo está mojado, etc., los niños preguntan, ¿el agua está mojada? Esto no hace sino producir lo que llamamos una extensión imaginativa en el sentido de Strawson.
Algo que, si bien la lengua tolera, a la lengua no le gusta, porque atenta contra la regulación semántica de sus diccionarios. Arremetemos con facilidad contra los límites de las lenguas porque éstas están definidas por reglas que son contingentes, es decir, que pueden cambiar. Arremeter contra el lenguaje es otra cosa. Es más difícil, si acaso posible, porque el riesgo de arremeter contra la lengua es apenas un irse de lengua, que finalmente puede ser corregible. Pero el riesgo de arremeter contra el lenguaje es situarse fuera de él, es una exclusión incorregible. ¿Cómo confundió Dios entonces a los sinaritas? ¿Confundió su lenguaje o confundió su lengua? No lo sé y nunca lo sabremos, pero igual intentaré una respuesta para poder resumir todo lo dicho hasta aquí y poder terminar. El colapso lingüístico es un acto de observación mediante el uso de un signo ficticio en una articulación sintáctica. Las palabras son objetos primitivos con los que tenemos una relación fetichista, en tanto encarnan la ficción de la asociación entre sonidos y significados. Son objetos primitivos no porque los compartimos con otros animales, sino porque son el grado cero del gesto simbólico. Lo que nos hace sapiens no son nuestras palabras, nuestros signos, ni el número de ellos que manejemos. Lo que nos hace seres humanos es nuestro lenguaje, no nuestras lenguas. Nuestras lenguas solo ejecutan ciertas posibilidades que nos ofrece nuestro lenguaje, como hacer preguntas, negar, cuantificar, y el acto autorreflexivo de hablar con nuestras lenguas, de nuestras propias lenguas. Pero más importante aún es la sintaxis de nuestro lenguaje la que nos permite pensar. No se piensa con palabras, no se puede pensar con el diccionario. Se piensa articulando palabras, colocándolas en serie, conectando unas con otras, y esta articulación es sintáctica. Lo que el centurión debió decirle a Jesús es: un lenguaje tuyo bastará para sanarme, no una palabra tuya. Hoy ha tenido más posibilidades de que yo me vuelva católico, ¿no? En todo caso, ¿no? Lo que no debe olvidarse, finalmente, es el juego diferencial, la superposición real de otras asociaciones de sonidos y significados. Es más, el pensamiento se elabora solo si tenemos en cuenta dichos estados superpuestos. Y si se me permite terminar en una nota alegre, es en ese sentido que el chat GTP no piensa, porque no trabaja, sino solo con positividades, es decir, con signos colapsados. Muchas gracias.